Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. El 11 de septiembre de 1888 murió Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay. Lo prolífico de su obra no deja de asombrar y de generar debate. Muchas de sus biografías lo presentan como un autodidacta que luchó de forma inclaudicable desde la gestión pública contra el analfabetismo y en pos del progreso de la nación. Un Sarmiento pedagogo, creador de escuelas y precursor de la formación de maestros y maestras. Sus detractores objetan el carácter extranjerizante de sus ideas y su rechazo manifiesto a los rasgos culturales nativos de un territorio que se encontraba en proceso de organización. Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, tuvo una intervención destacada y polémica en la política y la cultura argentina del siglo XIX. Fue un presidente de la nación entre 1868 y 1874. Previamente formó parte de la campaña del Ejército Grande, una alianza heterogénea liderada por Urquiza que puso fin a la experiencia rosista al frente de la Confederación Argentina. En este proceso, la educación alcanza un rol de suma importancia para la construcción de la legitimidad del poder. La preocupación central del grupo de intelectuales más influyentes de la época, denominado Generación del 37, entre los que se destacaban Sarmiento, Echeverría y Alberdi, estaba en la necesidad de institucionalizar el orden en el territorio nacional y lograr la modernización económica, condición necesaria para insertarse en el mercado internacional. Para ellos, el pueblo debía ilustrarse para ejercer la ciudadanía, para adquirir dignidad y estímulo para el trabajo. Era condición para la democracia que el hombre sea libre en sus creencias y libre en su conciencia. Dentro de este grupo de intelectuales, Domingo Faustino Sarmiento sostenía que el atraso de los pueblos latinoamericanos se debía a la combinación entre la sangre y la cultura españolas y las indígenas, rechazando de este modo las raíces hispánicas de la naciente república. De los viajes por los Estados Unidos y el contacto con el sistema educativo norteamericano, concibió muchas de sus ideas pedagógicas que luego intentará poner en práctica. Para Sarmiento, había que cambiar las costumbres, la cultura y el lenguaje para que la población se volviera industriosa, y esto se lograría con la extensión y la obligatoriedad de la educación básica integral. Le otorgó importancia al desarrollo de las escuelas de artes y oficios e impulsó una educación racional y científica. Para él, la formación de la moral y las costumbres eran la base de la estabilidad sobre la cual era posible aspirar al progreso económico y social. Sarmiento promovió el sistema educativo formalmente más democrático de su época, al mismo tiempo que realizó una operación de subordinación y exclusión de los sectores populares. Quiso contribuir a un modelo educativo capaz de operar sobre la sociedad, modificando sus hábitos y costumbres. Por tal motivo, apoyó la llegada de inmigrantes europeos a la Argentina y, a la vez, las campañas al desierto que arrasaron con la población indígena. El educador sanjuanino, apodado el padre del aula, escribió libros, los más célebres en el exilio, que dejaron su impronta en la literatura autobiográfica, Recuerdos de Provincia de 1861, por ejemplo, Literatura de los Viajeros, de 1851 también, y el ensayo histórico Facundo o Civilización y Barbarie, de 1845. También en el campo de las ideas educativas contamos con Educación Popular, de 1849. Entre Facundo y Educación Popular ya pueden reconocerse algunas de sus ideas centrales en materia educativa. En Facundo, Sarmiento argumentaba que el enigma argentino, esto es el desenlace trágico e inesperado del proceso histórico iniciado con la Revolución de Mayo, podía explicarse en virtud del protagonismo político asumido por lo que en aquel libro denominaba campaña pastoril, de la que el caudillo riojano Facundo Quiroga era, según Sarmiento, un eminente representante. Para Sarmiento, ello se debía a que las formas de sociabilidad de la campaña resultaban hostiles a la civilización y constituían una prolongación de la cultura colonial. En este punto de su pensamiento, Sarmiento encontraba en la escuela, entendida como ámbito destacado de la sociabilidad ciudadana, un dispositivo acorde con la regeneración de aquellas costumbres que a su entender impedían el despliegue de la civilización. De aquí todas sus reflexiones en Educación Popular, por ejemplo, sobre el modo en que la formación en fila de estudiantes, el aseo, las reglas de ortografía y otros aspectos que encontraba relevantes de la vida escolar contribuirían a formar en ciudadanía desde una temprana edad, en la medida en que niñas y niños serían de este modo persuadidos a asociarse con otros, pero manteniendo su individualidad. Al mismo tiempo,
En este mismo libro, Sarmiento abogaba por una renovación pedagógica centrada en el reemplazo de los castigos y penas por formas de enseñanzas basadas en el conocimiento científico de la época, a la vez que ofrecía un inventario de experiencias novedosas en Europa y en Estados Unidos, no solo en materia de enseñanza, sino también en tema de organización del espacio escolar. En 1868, Sarmiento accede a la presidencia. El analfabetismo era una de sus principales preocupaciones. El primer censo nacional, realizado en 1869, reveló que más de 1 millón de personas no sabían leer ni escribir. Sobre una población total de casi 1.700.000, durante su presidencia se sentaron las bases del normalismo argentino. A fines de 1869 se aprobó la ley que autorizaba la creación de escuelas normales y un año después se fundó la Escuela Normal de Paraná, que utilizaría de modelo para crear más de 30 escuelas normales entre 1870 y 1896, dedicadas principalmente a la formación de maestras. Defensor de la liberación femenina, admirador de las mujeres educadoras, trabajadoras y liberales, Sarmiento impulsó la contratación de maestras norteamericanas para que asumieran un rol protagónico en la difusión de las nuevas técnicas de enseñanza docente. Mary Gorman fue la primera de las 61 maestras estadounidenses que llegaron a la Argentina. Sarah Eccleston, Mary Morse, Margaret Collard, Jenny Howard, Frances Armstrong, Frances Wall, entre otras que llegaron después, muchas de las cuales, según cuenta Julio Crespo en Las Maestras de Sarmiento, fueron formadas en un clima antiesclavista y precursor del feminismo norteamericano. De hecho, muchas de ellas fueron sufragistas. Junto con las maestras llegaron al país 4 maestros varones, entre esos John Stearns, uno de los fundadores de la Escuela Normal de Paraná. Las maestras norteamericanas fueron parte de un proceso más amplio que contó con el aporte de muchísimas mujeres, quienes dejaron su impronta en el perfil singular que fue adquiriendo el sistema público educativo en nuestro país. Aunque inicialmente las escuelas normales estaban destinadas a un público mixto, hacia 1884 comenzaron a promoverse escuelas normales específicamente para mujeres. Estas, en cambio, no tenían acceso en este contexto a los colegios nacionales donde se formaban las élites dirigentes. El elenco directivo de esas escuelas normales y de las escuelas donde se desempeñaron las mujeres que allí se graduaron estaba predominantemente compuesto por varones, quienes también tenían una notable incidencia en el ingreso de las nuevas maestras al mercado laboral. No faltaron mujeres que realizaron importantísimos aportes en materia pedagógica, pero las voces autorizadas en este campo eran predominantemente masculinas. Los salarios también fueron indiciarios de estas desigualdades de género. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.